Te pones tan callado cuando llego al podio. Debería hacer esto en clase. Buenas tardes y bienvenido. Mi nombre es Padre Gabriel Pivarnik. Soy el director del Centro de Estudios Católicos y Dominicanos aquí en Providence College. Hoy es nuestra conferencia de Santa Catalina de Siena, una de las 4 conferencias de las que dispone el centro que impartimos cada año. Y esta conferencia en particular trata sobre la espiritualidad y la evangelización o cualquier tipo de intersección en torno a la espiritualidad de la Iglesia. Es un placer dar la bienvenida hoy al Dr. Stephen Shoemaker aquí entre nosotros. Dr. Shoemaker obtuvo su doctorado en la Universidad de Duke en 1997. Sus principales intereses se encuentran en las tradiciones cristianas antiguas y medievales tempranas, y más específicamente en el cristianismo bizantino temprano y del Cercano Oriente. Su investigación se centra en la devoción temprana a la Virgen María, la literatura apócrifa cristiana y los orígenes islámicos. Ha publicado numerosos estudios sobre las primeras tradiciones cristianas sobre María, especialmente en los apócrifos, incluyendo las antiguas tradiciones de la dormición y asunción de la Virgen María, publicado por Oxford University Press allá por el año 2002, un estudio de las primeras tradiciones de finales del siglo La vida de María que combina evidencia arqueológica, litúrgica y literaria. El profesor Shoemaker ha publicado recientemente una traducción de la vida más temprana de la Virgen, atribuida a Máximo el Confesor, de otra editorial de renombre, Yale University Press en 22. Es fundamental, aunque a menudo se pasa por alto, los textos antiguos tardíos que sobreviven solo en una traducción al georgiano. Actualmente está terminando un libro sobre los inicios creo que ya terminaron pero tal vez me equivoque, está terminando un libro sobre los inicios de la devoción cristiana a María y completando la traducción de varios martirios cristianos del siglo VIII del Cercano Oriente Islámico primitivo. Dr. Shoemaker ha recibido becas de investigación de la Fundación Conmemorativa John Simon Guggenheim, el Consejo Estadounidense de Sociedades Lunares, el Instituto de Estudios Avanzados, el Centro Nacional de Humanidades, el Instituto Radcliffe de Estudios Avanzados de la Universidad de Harvard, la Fundación Rockefeller, el Alexander von Humboldt Fundación y el Fondo Nacional de las Humanidades. No tienes tiempo libre. De hecho, realmente lo hace. Es un placer para mí dar la bienvenida aquí al Dr. Steven Zapatero. Buenas tardes o noches o lo que sea a las 5. Gracias Padre Pivarnik por la presentación y también por hacer los arreglos para que viniera aquí desde Cambridge y hablara con todos ustedes. Pienso también en Margaret por hacer los arreglos. Y tengo que agradecer en ausencia a mi muy buen amigo, el Padre Dave. Padre O'Reilly, puede que lo conozca como el Padre Dave. Y me remonto a Eugene desde hace mucho tiempo y él ha sido un amigo cercano durante muchos años y en realidad fue ponerse en contacto con él lo que creo que primero puso todo esto en marcha en primer lugar. De lo que voy a hablarles hoy es una especie de descripción general de este libro que el Padre Pivarnik acaba de mencionar que en realidad está terminado y saldrá muy pronto. De hecho, debería tener mis copias probablemente en una semana. Se llamará Mary in Early Christian Faith and Devotion y también será Yale University Press. Tengo que hacer un enchufe, ¿verdad? Sin embargo, creo que no estará disponible en los Estados Unidos hasta el verano. Trabajo con un editor de Yale en la oficina de Londres de todas las estupideces, pero así es como funciona. Así que el libro tiene que tomar un tiempo para ser enviado literalmente aquí. Entonces, de lo que les hablaré hoy es una especie de descripción general de lo que fue ese trabajo. En esencia, el libro surgió de alguna frustración que tenía en una posición muy arraigada de que no había devoción mariana en el cristianismo primitivo. Y cuanto más trabajaba en María y el cristianismo primitivo, más pensaba, esto es una locura. Entonces, este libro fue una especie de esfuerzo.
Tal vez, ya sabes, una autoterapia para resolver todo esto por mí mismo y ver qué había y qué no. Hay más de lo que creo que pensábamos, pero no tanto como a algunos de nosotros nos gustaría. Así que con eso, pondremos las cosas en marcha aquí. Aleja esto un poco. No soy una persona muy tranquila por lo general. Por lo tanto, creo que es bastante notable que, incluso en esta fecha tardía, todavía no haya un estudio satisfactorio del desarrollo de la piedad mariana en el cristianismo antiguo, al menos hasta dentro de una semana. En vista de la considerable importancia que ha tenido la devoción a la Virgen María a lo largo de la historia cristiana, cabría esperar que a estas alturas existan numerosas monografías sobre este tema. Pero como otros han señalado antes que yo, quizás más notablemente Avery y Cameron, sigue faltando un estudio tan completo. Esta ausencia se hizo bastante clara para mí hace unos 20 años cuando comencé a investigar para mi primer libro sobre las antiguas tradiciones de la dormición y la asunción de María. Al comenzar, simplemente asumí que los orígenes de la piedad mariana ya estarían bien mapeados en la historia del cristianismo primitivo. Y todavía recuerdo mi asombro cuando un especialista en la espiritualidad bizantina temprana sugirió que podría encontrar en las tradiciones de la dormición y la asunción los orígenes de la intercesión mariana. Seguramente ese asunto se había resuelto hace mucho tiempo, pensé ingenuamente. Sin embargo, a pesar de la existencia de una serie de excelentes artículos e incluso varias monografías sobre aspectos específicos de la devoción mariana en la antigüedad tardía, entonces, y todavía lo hay, no hubo un tratamiento adecuado del surgimiento de la piedad mariana dentro de la historia del cristianismo primitivo. Es casi como si Peter Brown, el gran historiador de este período, la antigüedad tardía, una vez escribió sobre la devoción temprana a los santos. Lo cito sobre los santos aquí, lo mismo parece cierto respecto a María. María en veneración, y cito, cómo surgió en la antigüedad tardía, convirtió en parte integral del milenio siguiente en la historia cristiana hasta tal punto que tendemos a dar por sentada su elaboración. Cita final. Y observo también que María está ausente de la obra seminal de este historiador sobre el culto de los santos. Ella hace todo este gran trabajo, rehabilitando el culto de los santos, y nunca menciona a María ni una sola vez. ¿Qué pasa con esto? Es tan extraño para mí. Por supuesto, ha habido mucha investigación previa de la doctrina mariana durante el período cristiano primitivo, pero dichos estudios generalmente prestan poca atención al surgimiento de la devoción y el culto marianos, y prefieren centrarse en la posición de María en el desarrollo del dogma cristiano primitivo. Y del mismo modo, ha habido una cantidad significativa de erudición católica romana sobre María en el cristianismo primitivo, gran parte de ella hacia el final del llamado siglo mariano de 1850 a 1950. Sin embargo, desafortunadamente, estos trabajos a menudo muestran una fuerte tendencia hacia lecturas dogmáticas de la evidencia que buscan alinear la historia cristiana primitiva con la doctrina católica romana moderna, y ocasionalmente también son demasiado optimistas sobre la rapidez con la que se arraigó la veneración de la Virgen María dentro del cristianismo antiguo. Si bien tales perspectivas tienen un valor obvio en un contexto católico romano, tienen un uso limitado para comprender el desarrollo histórico del cristianismo primitivo en el lugar de María. En consecuencia, parecería que aún queda por escribirse una historia de la piedad mariana temprana. Ojalá pudiera prometer que mi charla de hoy con el libro que sale, podría disipar por completo toda la niebla que envuelve actualmente los orígenes de la devoción a la Virgen. Pero, lamentablemente, las limitaciones de nuestra evidencia impiden tal resultado, un hecho que sin duda es en gran parte culpable del relativo descuido de este tema. En cambio, lo que espero ofrecer es un nuevo enfoque de este tema que contribuirá a una mejor comprensión de cómo María surgió como un foco principal de la devoción cristiana. Ciertamente hay mucho más que decir sobre el papel de María en el cristianismo primitivo de lo que puedo cubrir esta tarde o incluso en mi próximo libro. Y sin duda seguirán surgiendo fuentes adicionales relevantes para la piedad mariana temprana.
Pero uno de los objetivos principales de este proyecto era reunir la evidencia dispersa y a menudo pasada por alto de la piedad mariana temprana desde los comienzos del cristianismo, incluso desde el Nuevo Testamento, hasta e incluyendo los eventos del Tercer Concilio Ecuménico, el Concilio de Éfeso, que se reunió en 431, y por supuesto este concilio es muy famoso en términos de devoción a María porque aquí es donde María fue famosamente proclamada Theotokos, correcto, que es una palabra griega elegante que significa el uno, no madre de Dios, sino la que dio a luz a Dios. Es una diferencia importante en realidad. Sin embargo, dado que prácticamente no hay evidencia de ninguna devoción a María antes de los 150, o para el caso a cualquier otra figura además de Jesús, como cuestión práctica enfoco mi atención principalmente en el período de la segunda mitad del siglo II a la primera mitad de la quinta. Y las razones para seleccionar esta ventana cronológica son bastante obvias. Como acabo de indicar, el Concilio de Éfeso es ampliamente reconocido como un hito en la historia de la piedad mariana. De hecho, la explosión de devoción a la Virgen que tuvo lugar después de este concilio fue tan significativa que muchos estudios anteriores han acreditado a este mismo concilio y sus decisiones como el origen del culto a la Virgen casi sin ayuda. Este es el tipo de punto de vista estándar que encontrará en la mayoría de los libros sobre estudios cristianos primitivos. Ahora es cada vez más claro, sin embargo, que la devoción a la Virgen e incluso su veneración de culto habían comenzado mucho antes de que se reuniera el Concilio de Éfeso. Y hay evidencia significativa de que las controversias de este tercer concilio en sí fueron alimentadas, al menos en parte, por una devoción ya vibrante a la Virgen María en Constantinopla y en otras partes del Imperio Romano. Entonces, mientras que las controversias cristológicas sobre este tipo nestorio y sus puntos de vista sobre la encarnación, que fueron el foco principal del concilio, ciertamente molestaron a muchos de los participantes más eruditos en el concilio, fue la negativa de este hereje nestorio de llamar a María Theotokos que parece haber cambiado el rumbo de la opinión popular en su contra. Aunque quedarán dudas sobre cuánto pudo haber determinado la piedad mariana los debates de este concilio y su resultado, no cabe duda de que la devoción generalizada a la Virgen jugó un papel importante en la conversación más amplia en este momento. Al final, cualquiera que sea la relación entre María y la piedad y los eventos de este importante concilio ecuménico, no puede haber ninguna duda de que después del concilio, la devoción a la Virgen se intensificó considerablemente y se extendió ampliamente. Como estudioso de la devoción mariana temprana, Brian Daley observa acertadamente que a mediados del siglo V, lo cito, la figura de María surgió como un cometa en la devoción cristiana y la celebración litúrgica en todo el mundo. Fin de la cita. Los eruditos del cristianismo primitivo se han esforzado durante mucho tiempo por comprender esta dramática expansión de la piedad mariana después de Éfeso, particularmente a la luz de la aparente escasez de evidencia de devoción a la Virgen en siglos anteriores. De hecho, es cierto que la mayoría de las fuentes cristianas de los primeros 4 siglos tienen sorprendentemente poco que decir acerca de María. Los primeros escritores ortodoxos, entre comillas, citan su maternidad como garantía de la humanidad de Jesús, su concepción virginal como signo de su condición exaltada, su obediencia a la anunciación rectifica la desobediencia de Eva, haciendo de María una nueva Eva para el nuevo Adán, y su persistencia en la virginidad es modelo para otras vírgenes. Sin embargo, hay poco interés en María por derecho propio y casi ninguna evidencia de María en el culto antes de mediados del siglo IV. Tal silencio relativo es ciertamente difícil de reconciliar con la floreciente piedad mariana que repentinamente encontramos en el siglo V, particularmente en el mundo del Mediterráneo oriental. Sin embargo, a pesar de las limitaciones de la evidencia y las convicciones de muchos estudios anteriores, la noción de que los debates teológicos abstrusos sobre esta cristología de Nestorio en el Tercer Concilio podrían haber generado el culto de la Virgen con tal aparente velocidad parece francamente bastante absurdo.
Si bien el resultado del concilio y su proclamación de María como Theotokos obviamente catalizaron el crecimiento y la difusión de María en el culto, tampoco cabe duda de que la veneración de María ya había comenzado a establecerse antes de los eventos de este concilio. La dificultad, sin embargo, radica en encontrar pruebas claras de devoción a María durante los primeros 4 siglos que puedan ofrecer un precedente significativo capaz de explicar la erupción de la piedad mariana que tuvo lugar a mediados del siglo V. Y aunque tal evidencia es sorprendentemente escasa, dada la prominencia de María en la tradición cristiana posterior, es suficiente para que podamos esbozar una historia de la devoción cristiana primitiva a María. De hecho, hay muchos rastros de piedad mariana incipiente desde el período anterior a los Efesios, algunos de los cuales ahora son bien conocidos. Pero estos están dispersos y, a menudo, débiles, lo que dificulta juzgar su significado general como testigos de la emergente devoción a la Virgen. Uno de los más famosos de estos es un texto del que algunos de ustedes pueden haber oído, algunos de ustedes tal vez no. Un texto conocido como el Proto-Evangelium de James. Este es uno de estos apócrifos. Es una biografía de María de finales del siglo II que cuenta la historia de su juventud desde su propia concepción hasta la Natividad de Cristo. El Protoevangelio de Santiago revela un interés sorprendentemente desarrollado en la Virgen como una figura importante por derecho propio, así como una devoción temprana a su santidad única a finales del siglo II, aunque es cierto que todavía no hay evidencia de ninguna veneración de culto. Con esto quiero decir que no hay ritual, no hay fiesta, ¿verdad? No hay oración a María. Sin embargo, la piedad mariana notablemente avanzada del Proto-Evangelium se encuentra a una distancia considerable de la extendida devoción a María que encontramos en el siglo V. Y no lo es, aún puedo decir esto, no está nada claro lo que pasó en el medio. Como señala un erudito, cito, el Proto-Evangelium parece tan desarrollado para su fecha y en cierto sentido tan aislado. Debe ubicarse en el contexto más amplio de los escritos apócrifos de un período similar. Y esto, en esencia, es una de las cosas principales que intenté hacer en este libro que produje, unir el Proto-Evangelium con la piedad mariana del V siglo y posteriores a través de las tradiciones marianas del segundo, y especialmente del tercero. Y los siglos IV, especialmente mirando la literatura apócrifa. Entonces, para lograr este puente, uno debe examinar una amplia gama de fuentes, incluidos varios textos pasados por alto durante mucho tiempo y algunos recientemente descubiertos, así como otros testigos más familiares de la piedad mariana temprana, como el Protoevangelio que acabamos de mencionar. En particular, la literatura apócrifa del cristianismo primitivo ofrece un testimonio significativo, aunque en gran parte descuidado, del interés de los primeros cristianos por María. Estos escritos extrabíblicos, y especialmente los primeros apócrifos de la Dormición y la Asunción, muy cercanos a mi corazón, presentan una evidencia mucho más clara de devoción a la Virgen que la que se encuentra, por ejemplo, en los escritos de los padres de la Iglesia. De hecho, parecería que centrarse en gran medida en las fuentes patrísticas es, al menos en parte, responsable de llevar a los eruditos anteriores a la conclusión de que la veneración mariana era en gran parte desconocida en la Iglesia primitiva. Por alguna razón, la piedad mariana parece registrarse más claramente en los textos apócrifos y litúrgicos que en los tratados teológicos o morales. No está del todo claro por qué es más visible en estos contextos que en los escritos de los primeros intelectuales y obispos cristianos que nombramos a los padres. Sin embargo, la evidencia de la devoción temprana de los escritos apócrifos podría parecer sugerir, y esta es una posibilidad que he planteado al tratar con esto, podría parecer sugerir que la piedad mariana puede haberse desarrollado primero en un contexto fuera del alcance de la cita entre comillas. Autoridades de la Iglesia Ortodoxa. En heterodoxo u otro teológicamente marginal, herético es otra palabra para esto, ¿verdad? Comunidades, estoy siendo políticamente correcto aquí. Los contenidos marcadamente heterodoxos de algunos de estos textos podrían parecer confirmar tal hipótesis.
Y ocasionalmente estas fuentes revelan interpretaciones de María que son decididamente diferentes de las relatadas por los padres de la Iglesia. Algunos cristianos primitivos, por ejemplo, recuerdan a la Virgen María como una maestra erudita de los misterios divinos. En cualquier caso, como veremos, estos textos ofrecen una clara evidencia de que la veneración mariana había comenzado ya a más tardar en el siglo IV, incluso si los padres de la Iglesia en su mayoría parecen haber mantenido su distancia de esta práctica antes del siglo IV. Quinto siglo. La respuesta de los eruditos al escaso, ciertamente escaso estado de nuestra evidencia de devoción a María durante los primeros siglos ha variado mucho. Aunque generalmente ha caído en una de dos direcciones, generalmente según la orientación confesional. Tal división sectaria ciertamente no es una gran sorpresa, particularmente dado el estatus a menudo volátil de María en la historia del debate protestante y católico, donde su veneración ha planteado durante mucho tiempo uno de los principales límites teológicos que separan a estas dos comunidades cristianas. Y a pesar de la convergencia de gran parte de la erudición católica, protestante y secular sobre los orígenes cristianos en las últimas décadas, como observa un erudito protestante, cito, las diferencias entre las perspectivas católica y protestante sobre María siguen siendo significativas, final de la cita. Y estaría de acuerdo con esto. Aunque uno duda en generalizar sobre algo tan diverso como el catolicismo romano moderno, ha habido una tendencia en la erudición católica mucho más antigua, como señalé anteriormente, a maximizar la evidencia un tanto limitada de la piedad mariana temprana. Una de las soluciones más comunes al problema de la evidencia es encontrar formas, nuevamente como dije antes, de leer los dogmas mariológicos modernos en los escritos del Nuevo Testamento y los primeros padres de la Iglesia. Tal enfoque encuentra pasajes de la literatura cristiana primitiva que parecen recordar las doctrinas católicas modernas. Y a pesar de una clara ausencia de tales creencias en la literatura cristiana primitiva cuando se lee en sus propios términos, y de las obvias dificultades contextuales con muchas de estas lecturas, sobre esa base a menudo se alega que los dogmas marianos del catolicismo moderno pertenecían a la Iglesia primitiva. Si bien tal movimiento interpretativo es, reconozco, completamente apropiado dentro del contexto de la dogmática católica, donde la confianza en la verdad eterna de la enseñanza de la Iglesia requiere efectivamente tales lecturas de la evidencia temprana. Estos ejercicios en última instancia apologéticos no logran arrojar ninguna luz histórica sobre el surgimiento real de la piedad mariana. Del lado protestante, aparte de la negligencia general, la tendencia ha sido enfatizar la escasez de información y, sobre esta base, negar la existencia de cualquier devoción significativa a la Virgen antes de mediados del siglo V. El Concilio de Éfeso se aduce así a menudo como la causa única y suficiente de lo que equivale a un culto esencialmente medieval de la Virgen. De esta manera, la Iglesia primitiva puede convertirse en una zona en gran parte libre de María, muy adecuada para el rechazo del protestantismo a la elaborada e intensa devoción a María que caracteriza a su fe madre. Es cierto que las últimas décadas han visto un renovado interés protestante en María, sin duda inspirado en gran parte por preocupaciones académicas y teológicas más amplias con la historia y el género de las mujeres. Sin embargo, en general, tales estudios tienden a centrarse principalmente en la exégesis de las apariciones de María en el Nuevo Testamento, como cabría esperar, más que en la doctrina o veneración mariana. También vale la pena señalar que esta narración de la llegada relativamente tardía de María a la escena también aparece en una especie de lo que yo llamaría un disfraz postprotestante en ciertos relatos más seculares que adoptan un enfoque similar. Y, por desgracia, aquí como en mucho antes de la erudición protestante, una especie de anticatolicismo de vez en cuando se encuentra bastante cerca de la superficie. No es sorprendente que estas dinámicas confesionales hayan hecho poco para fomentar lo que yo consideraría un estudio crítico de la piedad mariana temprana. Felizmente, sin embargo, parecería que esta brecha está comenzando a reducirse,
ya que muchos teólogos protestantes tradicionales han comenzado a lidiar con el hecho de que su aceptación de los primeros 4 concilios ecuménicos hace que la devoción mariana sea algo difícil de ignorar por completo, mientras que la erudición católica ha mostrado una creciente voluntad de adoptar la erudición crítica histórica, particularmente desde el Concilio Vaticano II. Sin embargo, el hecho es que fuera de los círculos católicos, hasta ahora se ha dado poca consideración a la posibilidad de que los cristianos hayan comenzado una veneración significativa de la Virgen María antes del Concilio de Éfeso. Y del mismo modo, mucho, pero ciertamente no todo, el trabajo anterior de los eruditos católicos ha sido esencialmente de naturaleza apologética o dogmática, y por lo tanto tiene un valor histórico muy limitado. Y así, nuevamente, parecería que en muchos aspectos, la investigación histórica del desarrollo temprano de la piedad mariana acaba de comenzar, y ahora será esencial mirar hacia atrás más allá de los eventos del Concilio de Éfeso para descubrir sus raíces. No menos problemático en el estudio de la piedad mariana temprana ha sido un impulso persistente de descubrir una explicación para la veneración mariana que ubica su génesis principalmente en alguna influencia cultural más amplia ajena a la tradición cristiana. A este respecto, gran parte de la erudición actual sobre el origen de la devoción mariana sufre, en mi opinión, de una crisis tanto de explicación excesiva como de comprensión insuficiente. Se han publicado numerosos estudios que pretenden explicar la devoción cristiana a la Virgen María como el resultado de algún impulso extraño que se inmiscuyó en la fe cristiana, o como algo completamente comprensible solo a la luz de algún discurso intelectual moderno que revela la lógica peculiar que subyace a esta reverencia para María. De hecho, las obras que adoptan tales enfoques a menudo se encuentran entre las más citadas por los no especialistas, particularmente porque parecen operar fuera de los intereses confesionales que gobiernan las obras más teológicamente orientadas, como acabo de describir antes. Sin embargo, al mismo tiempo, es difícil no ver tales enfoques como una especie de extensión de la visión más abiertamente protestante del culto mariano, como algo injertado en la tradición cristiana solo bastante tarde en el juego. Como resultado, la piedad mariana se presenta efectivamente como algo tan exótico, tan discordante con el tejido de la fe cristiana que las influencias externas deben identificarse para comprender su existencia misma, ya sean las antiguas tradiciones de la diosa o el psicoanálisis o el eterno femenino o la antropología del sacrificio. Todas estas son posibilidades. Algo más debe explicar por qué y cómo los primeros cristianos se dirigieron a María en oración y veneración. Sin duda, no hay nada intrínsecamente malo con tales perspectivas por derecho propio. Y todos son inmensamente valiosos por la luz que pueden arrojar sobre muchas facetas de la devoción mariana y sus orígenes. Las críticas feministas a la representación abrumadoramente patriarcal de María son particularmente necesarias y bienvenidas. Pero el problema aquí es, como observa acertadamente un especialista en la piedad mariana primitiva, que toda esta abundancia de explicaciones nos ha impedido reconocer que en realidad carecemos de una reconstrucción histórica del surgimiento del culto a la Virgen. Tanto énfasis en descubrir la llave maestra que abre el misterio de la devoción cristiana a María nos ha dejado sin un relato de la piedad mariana temprana que describa cómo los principios básicos que protegen estas creencias y prácticas influyentes en realidad surgieron de una lógica nativa de la tradición cristiana primitiva. Sí mismo. En cambio, la devoción a la Virgen se presenta como algo en gran medida anómalo en la tradición cristiana, una rareza histórica que requiere algún tipo de explicación dramática para su génesis. En comparación, por ejemplo, es difícil imaginar que se dé una urgencia similar a descubrir por qué demonios tantos cristianos eran devotos de San Becla o de Santa María de Magdala. Algo peculiar parece operar en muchos de estos enfoques del desarrollo de la piedad mariana. De todas estas diferentes opciones, la explicación de la diosa sin duda ha demostrado ser la más popular. Y así, tal vez merezca brevemente alguna atención directa. Por un lado, no se puede negar que la representación y veneración de María han estado profundamente teñidas por la influencia de tradiciones anteriores derivadas del culto a varias diosas en el mundo mediterráneo antiguo.
Sin embargo, por otro lado, estas similitudes son a menudo de naturaleza superficial, y con frecuencia pueden distraer la atención de las diferencias más fundamentales tanto a nivel conceptual como práctico, como también es cierto en términos más generales de la devoción cristiana primitiva a los santos. Creo que es un profundo error imaginar que tales paralelismos deberían explicar de alguna manera los orígenes del culto a María y, al mismo tiempo, revelarlo como algo exógeno a la tradición cristiana. La simple verdad del asunto es que una gran parte de la fe y la práctica cristiana tradicional refleja precedentes anteriores del mundo grecorromano, no solo en el caso de la veneración de los santos en general, sino también en otras áreas, como la Eucaristía o, por el amor de Dios, la Navidad. Gran parte de la cultura cristiana primitiva estaba profundamente marcada por los precedentes helenísticos que uno debe preguntarse, una vez más, ¿por qué la influencia de las tradiciones de la diosa sobre María en la piedad debería destacarse de alguna manera como a menudo se ha hecho? Y los eruditos han llegado a reconocer cada vez más, en cualquier caso, que el tipo de dicotomía pagana cristiana que subyace a este tipo de explicación es en gran parte falsa, particularmente en la antigüedad tardía. Además, algunos eruditos han llamado la atención sobre el hecho de que este tipo de apelaciones a los orígenes paganos entre comillas, otra de esas palabras que se supone que no debo usar, el origen pagano de ciertas creencias y prácticas cristianas y particularmente la veneración de los santos se derivaron en gran parte de las invectivas protestantes contra el catolicismo romano o, de manera similar, las críticas racionalistas de la Ilustración contra lo que se consideran prácticas religiosas vulgares y comunes. Por supuesto, este tipo de mal uso no significa que debamos abandonar la historia comparada de las religiones. Lejos de ahí. Eso es lo que hago. Es mi trabajo. Más bien, debemos ser conscientes de que este enfoque no siempre es ideológicamente neutral y, a menudo, puede reflejar varios tipos de sesgos inherentes. Y en el caso de la piedad mariana temprana, a menudo es difícil pasar por alto esos matices. Los escritores protestantes a menudo han enfatizado la influencia de las antiguas tradiciones de diosas para hacer que la devoción a María parezca algo extraño a la tradición cristiana, enmarcando el surgimiento del culto mariano en términos de su deificación gradual más que como un desarrollo bastante ordinario de la tradición cristiana tardía antigua. Piedad. Entonces, mientras que los paralelos entre las diosas antiguas y la piedad mariana temprana, por supuesto, siguen siendo significativos para la historia de la religión, no explican el surgimiento de la devoción cristiana a María, y tampoco se debe permitir que controlen su interpretación en la forma en que se encuentra en algunos estudios anteriores. En cambio, citando a otro erudito de la devoción mariana temprana, debemos abordar la piedad mariana desde la perspectiva de que, cito, ningún desarrollo religioso de tal importancia puede explicarse en términos simples o monocusales. El sincretismo pagano, su infusión con las tradiciones paganas, puede haber jugado un papel, pero en su opinión, fue menor. La competencia sería un mejor modelo de cómo pensamos acerca de estas cosas. Entonces, en lugar de buscar alguna causa o explicación externa, propongo que busquemos comprender los orígenes de María en la piedad, principalmente en términos tomados del interior de la propia tradición cristiana. La devoción a María es, de hecho, un producto de la cultura cristiana primitiva que surgió naturalmente de su preocupación por la cristología y la virginidad y, muy especialmente, la práctica de venerar a los santos. Simplemente no hay necesidad de encontrar algún tipo de influencia externa que fuera responsable de la veneración cristiana de la Virgen María. Estaba implícito en los patrones del discurso cristiano primitivo. Por supuesto, nuevamente no hay duda de que los precedentes de las antiguas diosas mediterráneas y las ideas de los científicos sociales modernos pueden ofrecer perspectivas para estudiar este fenómeno. Pero, al mismo tiempo, parece absolutamente esencial entender la devoción cristiana a María como algo que surge de la propia tradición cristiana. El culto de la Virgen debe haber tenido una poderosa resonancia con otros elementos centrales del discurso y la práctica del cristianismo primitivo para que alcanzara el notable éxito que tuvo.
Esto se vuelve más evidente cuando comenzamos a situar el surgimiento de la devoción a María dentro del contexto más amplio de la emergente devoción cristiana a los santos. Pues así es como debe entenderse el culto de la Virgen en el cristianismo primitivo. Como simplemente una variación, aunque notable, del culto naciente de los santos. Sin duda, María emergió rápidamente, incluso en este período, como una santa cuyas peticiones e influencia con su hijo superaron las de otros posibles defensores. Asimismo, podemos ver que ya en la antigüedad tardía, la Virgen había comenzado a adquirir algunos de los elogios y atributos que finalmente la llevarían, a su elevación por encima del resto de la compañía de los santos como una especie de supersanta. Especialmente en el occidente medieval tardío y moderno temprano. De hecho, en estos períodos posteriores, María a veces llegó a ser considerada como casi sobrehumana, y fue elevada peligrosamente cerca del mismo nivel que su hijo. Sin embargo, no intentaré dar cuenta de estos desarrollos más recientes en el occidente medieval y moderno, ya que estos elementos son en gran medida ajenos a la veneración de María en la antigüedad tardía y, además, se puede consultar una gran cantidad de estudios finos sobre estos aspectos de la tradición mariana medieval. Piedad. Sin embargo, al mismo tiempo, parecería que esta exaltación de María en el cristianismo occidental posterior es, al menos en parte, responsable de muchas de las explicaciones sobre determinadas, tal como yo las veo, de la piedad mariana que acabo de mencionar. Un enfoque en estos desarrollos posteriores ocasionalmente ha distorsionado las percepciones académicas de la piedad mariana temprana y, por lo tanto, inspiró la búsqueda de una causa dramática, una causa más dramática para su culto. La idea es que la gente vea esta veneración medieval de María y piense, oh, eso es lo que debemos estar buscando entonces en la Iglesia primitiva, y en realidad no es así. Es muy diferente. Y aunque la casi apoteosis de María en algunos sectores de la tradición católica romana quizás justifique la identificación de algún catalizador extraordinario como las otras cosas que mencioné antes, sigo siendo escéptico de que se necesite algo así. Estos desarrollos posteriores no deben preocuparnos cuando tratamos de comprender los comienzos de la devoción cristiana primitiva a María. En su lugar, tenemos que retroceder un poco desde la María medieval para comprender mejor su papel en la fe y la práctica cristianas antiguas. En esta etapa ella era efectivamente una santa entre otros santos que era venerada por su excepcional pureza y santidad, así como por su intimidad con su hijo. Un estatus más modesto que conserva, más o menos, en gran parte del Oriente cristiano hasta nuestros días. Está bien, necesito saltarme algo de esto. Ha habido, como he mencionado, una especie de suposición generalizada en la erudición de que es solo después del concilio de Éfeso a mediados del siglo V que comienza la piedad mariana. Y, de hecho, ha habido algún esfuerzo para impulsar esto incluso más tarde en el siglo VI. Esto es muy común en la erudición para ver que realmente no hubo devoción a María hasta el siglo VI. No había fiestas de María. No hubo iglesias desarrolladas para María. Su veneración se desarrolló mucho más tarde que todos estos otros santos. Y a menudo, un santo en particular, un santo que mencioné anteriormente, Santa Tecla, se incluye aquí para la comparación. Bien. Santa Tecla, si no lo sabes, Santa Tecla es una mujer bastante notable de la tradición cristiana primitiva, ¿verdad? Ella era una misionera asociada de San Pablo, de quien sabemos bastante por la literatura y leyenda cristiana primitiva. Y el culto de Tecla era muy popular. Fue una de las santas más populares y su culto se desarrolla bastante temprano. Y por eso se ha sostenido ampliamente que Tecla fue realmente el primer foco, la primera figura femenina que fue un foco importante de devoción cristiana. Y que la devoción de María se desarrolló mucho más tarde. Y estoy aquí para decir, mal. Eso no es verdad. De hecho, por cada medida, en cada lugar concebible que podamos mirar, podemos encontrar que la devoción a María es igual de temprana, y se está desarrollando en el mismo contexto del culto de los santos que he estado elaborando aquí.
En muchos aspectos, Decla es una figura ideal para este tipo de comparación con Mary, dado quién era ella. Incluso si resulta que ella no era, de hecho, más popular e influyente en el cristianismo primitivo que la Virgen María, parece seguro decir al menos que esta compañera misionera de Pablo era la única figura femenina en el cristianismo primitivo cuya popularidad posiblemente podría rivalizar con la de la Madre de Jesús. Pero aquí, como veremos ahora en lo que sigue, la evidencia de la temprana devoción a María en realidad se compara bastante favorablemente con la de Decla. Y en muchos casos es mucho mejor, lo que básicamente significa que se remonta realmente al comienzo del culto de los santos en general. Ahora, al defender la prioridad de Decla, los eruditos han señalado un famoso itinerario de peregrinación escrito por una mujer llamada Egeria, una peregrina española, que en el año 384 visitó Tierra Santa y, en sus viajes, se detuvo en el camino. En un santuario de Santa Tecla en la costa sur de Turquía, que es el lugar donde, según otro de estos textos apócrifos, estos textos extrabíblicos, los actos de Paul y Tecla completó su vida, ¿verdad? Además, los estudiosos argumentan que la representación de Tecla en el arte visual y en los recuerdos de peregrinación, así como la existencia de una colección del siglo V de la vida de Tecla y sus milagros, son claros indicios de que tenía un culto activo temprano. Por el contrario, se argumenta que en el caso de la Virgen, este tipo de evidencia que abunda en el culto a Tecla de los siglos IV no suele encontrarse, y aquí está, hasta finales del Bio 7. Siglos. Eso es aproximadamente 200 años después. Pero espera, estás apretado. Esto no es verdad. A pesar de la frecuente afirmación de la llegada tardía de la veneración mariana por parte de numerosos eruditos del cristianismo primitivo, la verdad del asunto es que, en general, la evidencia más temprana del culto a la Virgen no es significativamente posterior, particularmente si uno mira más allá de los alrededores de Constantinopla, la capital imperial. Este ha sido uno de los problemas. Uno de los problemas con la erudición anterior es simplemente mirar a los padres de la Iglesia. Otro problema ha sido mirar realmente la literatura de la capital imperial de Constantinopla, que es un problema común para algunas personas que trabajan en este periodo. Así que ese ha sido un problema. Pero como se sabe desde hace mucho tiempo, los primeros santuarios de la Virgen no se establecieron en Constantinopla, sino en Jerusalén, ya en las primeras décadas del siglo V, si no antes. Ahora bien, es cierto que esto es unos 40 años después de que nos enteramos por primera vez del santuario de Tekle en lo que hoy es Turquía, pero uno ciertamente tiene que preguntarse, ¿son varias décadas realmente evidencia de que el culto de María llegó tarde a la escena, o es esta diferencia simplemente una cuestión de casualidad? Los especialistas que trabajan en las primeras liturgias de Jerusalén tenderían a sugerir que es lo último, en realidad es solo una especie de accidente, ¿verdad? Y varios eruditos incluso han propuesto que, con toda probabilidad, los santuarios de María en Jerusalén, la fiesta anual de María, conmemorada en ellos, probablemente se remontan a finales del siglo IV. Eso es exactamente al mismo tiempo que el santuario de Decra. Y no solo eso, sino que casi al mismo tiempo que encontramos la primera evidencia clara de estos santuarios de Jerusalén a principios del siglo V, la famosa iglesia en Roma de la que quizás hayas oído hablar, la iglesia de Santa María Maggiore, estaba siendo terminada. Incluso al mismo tiempo que este tercer concilio del que he estado hablando en Éfeso se estaba reuniendo en 431 en una iglesia dedicada a María. En términos de producción literaria, el protoevangelio de Santiago que he mencionado ciertamente ofrece un digno rival a este relato del ministerio de Tecla, los hechos de Pablo y Tecla que mencioné. Y así, a juzgar por esa base, los primeros cristianos de finales del siglo II parecen haber tenido al menos tanto interés en la Madre de Jesús como en este compañero misionero de Pablo. Y Mary ciertamente puede superar a Tecla en este campo a medida que avanzamos en los últimos siglos. Un relato de la vida y los milagros de María data del siglo IV, al menos un siglo antes de que encontremos la vida y los milagros de Tecla. Y con toda probabilidad, otra narrativa mariana similar data del siglo III y, creo, posiblemente incluso antes.
Ambos de estos primeros textos marianos, uno debe notar, además dan testimonio de la práctica de la oración de intercesión a la Virgen. Y la narrativa del siglo IV, en particular, revela un culto a la Virgen muy desarrollado, que incluye 3 fiestas anuales en su honor en el siglo IV. Los 2 escritos en cuestión son los relatos más antiguos que se conservan del final de la vida de María, es decir, de su dormición y asunción. ¿Sabías que tenía que volver a eso? Y uno se pregunta si la clasificación de estos escritos como apócrifos en lugar de hagiografía puede haber contribuido a su descuido en la comprensión de la devoción mariana. Bien. Quiero decir, para explicar esto un poco, ¿no? Hagiografía, esa es la vida de un santo. Apócrifos, ese es un libro que fue expulsado de la Biblia. Entonces, un libro que es expulsado de la Biblia, no es un buen libro, no queremos leerlo. Pero una vida del santo es algo que quieres estar leyendo. Entonces, bueno, ¿cuál es esto? Esta es una vida de María. Si es apócrifa, se margina. Si es la vida del santo, se trae a la corriente principal. Me pregunto si esto tiene algo que ver con parte del problema. Aunque estos textos han sido ignorados en gran medida por los estudiosos del cristianismo primitivo hasta el presente, no es exagerado decir que tienen la misma importancia que el protevangelio de Santiago para comprender el significado de María en la tradición cristiana primitiva y el surgimiento de su culto. La primera de estas 2 narraciones marianas tempranas es una obra conocida a menudo en la literatura académica por su título en latín, Libra Requiae Mariae, o en inglés, que prefiero, el Libro del Reposo de María. Todo el trabajo sobrevive solo en una traducción al etíope clásico, que puede ser otra razón por la que no recibió toda la prensa que merecía. Pero es una traducción que parece haber sido hecha en la antigüedad tardía, probablemente no mucho después de la conversión de Etiopía, que tiene lugar en el siglo IV. Y también hay fragmentos sustanciales de estos textos, nuevamente, en algunos idiomas bastante extraños, siríaco y georgiano antiguo, y sin duda la supervivencia apócrifa, o la supervivencia de la hagiografía, dependiendo de cómo queramos llamar esto, en estos idiomas menos conocidos. En parte explica por qué se ha pasado por alto durante tanto tiempo. El original griego de este libro del reposo de María data muy probablemente del siglo III. Aunque creo que es posible que sea incluso antes. En comparación con el protevangelio, esta narración está mucho menos obsesionada con la pureza y la santidad de María. De eso se trata el protevangelium, de lo pura y santa que es María. El libro del reposo de María, en cambio, presenta a María como una figura mucho más activa que posee una comprensión superior de la fe cristiana y es reverenciada por los apóstoles y otros miembros de la comunidad cristiana. La historia en sí misma, que relata la gloriosa salida de María de este mundo y el milagroso traslado de su cuerpo al paraíso, está inequívocamente diseñada para resaltar el estatus singularmente exaltado de María entre los seguidores de Cristo. Sin embargo, el texto también es sorprendentemente heterodoxo, poco ortodoxo, en marcado contraste con este texto anterior que mencioné, el Protevangelium, que es incondicionalmente ortodoxo. En el libro del reposo de María, por ejemplo, se identifica a Jesús como una manifestación de, cita, el gran querubín de luz, fin de cita. Todavía no sé exactamente qué es eso. Y el texto está plagado de conceptos y vocabulario que en realidad se sentiría mucho más cómodo en un contexto cristiano gnóstico que en uno ortodoxo más emergente. Y, de hecho, las peculiaridades teológicas de este antiguo apócrifo por sí solas, independientemente de lo que tenga que ofrecer sobre María, deberían garantizar una consideración más amplia dentro del estudio del cristianismo primitivo de lo que ha recibido hasta ahora. Quizás lo más notable para nuestros propósitos, sin embargo, es la evidencia que este libro del reposo de María proporciona para la naciente veneración mariana, ya en el siglo III al parecer. Particularmente en su conclusión, al dar a María un recorrido por los lugares de los condenados en compañía de los apóstoles, se da a conocer el poder de sus intercesiones en favor de los pecadores.
Por esta razón, algunos estudiosos incluso han propuesto que tal vez estas tradiciones de la dormición y asunción de María surgieron por primera vez en el siglo II para validar una práctica que ya existía entonces de la oración de intercesión a la Virgen. Esto, creo, es una hipótesis intrigante que merece una mayor consideración. Sin embargo, todavía no he visto mucha evidencia que lo respalde. Sin embargo, vale la pena señalar aquí que esta evidencia más temprana de la veneración de María parece provenir de un medio teológico marcadamente heterodoxo, es decir, poco ortodoxo. Esto podría parecer sugerir, como ya señalé brevemente, que el culto a la Virgen tuvo su origen en algún lugar fuera de la corriente ortodoxa emergente del cristianismo primitivo. Y tal vez esta es la razón por la que explica el relativo silencio de muchos de los primeros padres de la Iglesia ortodoxa sobre María, ¿verdad? Es algo en lo que primero se involucra un grupo diferente, teológicamente diferente de cristianos. No sé si ese es el caso. Es una posibilidad. El segundo de estos dos importantes primeros relatos de la dormición es una obra conocida como los 6 libros de la dormición apócrifa. Lo llamamos así porque está dividido en 6 libros. Aunque este texto se conserva mejor en varios manuscritos siríacos, el siríaco es una lengua aramea cristiana, varios manuscritos siríacos de los siglos V y VI. Entonces, quiero decir, este es el manuscrito real en el que están escritos. Es del siglo V y VI. El original griego que están traduciendo y sus tradiciones datan casi con certeza de mediados del siglo IV, si no quizás incluso antes. Y esto lo indica especialmente la aparente conexión de esta narración con un grupo peculiar de cristianos primitivos que solo conocemos por la polémica contra ellos, un grupo conocido como los coleridianos en algunos contextos, los marionitas en otros, y son condenados, curiosamente. Basta, por venerar en exceso a María. Son condenados como herejes porque aman demasiado a María. Y parece que este texto en realidad tiene algunos puntos de contacto muy específicos con este grupo. Sin embargo, lo más significativo es que este apócrifo de la dormición de 6 libros proporciona evidencia sorprendente de un culto temprano a la Virgen, y uno muy desarrollado, casi un siglo antes de los eventos del Concilio de Éfeso. Revela un nivel notablemente avanzado de veneración mariana, que incluye, además de las frecuentes oraciones de intercesión ofrecidas a la Virgen, ahora también un culto organizado con fiestas anuales, milagros atribuidos a la Virgen e incluso apariciones marianas. ¿Y cuáles son, creo, algunos de los primeros testimonios de apariciones marianas en la tradición cristiana primitiva, que se remontan al siglo IV? A juzgar por esta narración temprana de la dormición, parece haber poca duda de que el culto de la Virgen ya había alcanzado un alto grado de complejidad a mediados del siglo IV. Y una vez más, parece digno de mención que en este caso la veneración mariana emergente también está vinculada con un grupo supuestamente marginal, que al menos algunos de los primeros padres de la Iglesia consideraron herético. Ahora, para ser justos, no hay absolutamente nada heterodoxo en los 6 libros apócrifos. O también me atrevería a decir este grupo que está siendo condenado por su veneración a María. Su veneración a María parece exactamente igual a lo que será normal 100 años después. Estaban un poco por delante del juego, y parece que a algunos de los padres de la Iglesia más conservadores no les gustó. Entonces, aunque el grupo con el que están asociados es condenado como teológicamente transgresor, no hay nada ortodoxo en este texto, pero al mismo tiempo, nuevamente, tal vez solo nos lleve un poco en esta dirección. Y realmente solo estoy insinuando esto. No sé si pienso esto, pero es una posible explicación de que la razón por la que tenemos este extraño silencio es que los orígenes de esto no fueron originalmente entre los cristianos católicos ortodoxos sino entre otros tipos de grupos cristianos. Entonces, de todos modos, en términos de evidencia literaria, el culto de la Virgen en realidad le va mejor que a nuestra otra primera santa, Santa Tecla. Es cierto, sin embargo, que María no es tan visible en la decoración de la iglesia primitiva y el arte de la peregrinación como Tecla. Pero, de nuevo, la diferencia no es dramática.
Las representaciones de la Virgen en el arte están en gran parte ausentes durante los primeros siglos, lo que no es una sorpresa dado que muy poco del arte claramente cristiano sobrevive antes de principios del siglo IV. Las únicas excepciones posibles a esto serían ciertas representaciones en las catacumbas romanas, pero la interpretación de estas imágenes es a menudo difícil y sujeta a un debate considerable. La pregunta es, ¿es o no es María en muchos casos? ¿O es solo una mujer? Aún así, existe una gran posibilidad de que encontremos sus representaciones de María en un contexto funerario que data del siglo III. Mucho más seguras son las representaciones de María como oran en esta posición de oración, a la derecha, en vidrio de oro de la Roma del siglo IV. Y, de hecho, se acaba de publicar un artículo reciente que identifica varios artículos nuevos, y solo me encontré con esto hace unos 3 o 4 meses, los primeros objetos de arte que representan a María. Pero aún así, no es realmente hasta el siglo V que comenzamos a encontrar representaciones de María en el arte en cantidades significativas. Aunque diría, nuevamente, que esto es bastante típico para la mayoría de los santos. Esto no hace que Mary sea inusual. Mucho más importante es la evidencia de la piedad mariana temprana que encontramos en las fuentes litúrgicas. Esta es otra área donde nos falta mucha evidencia en general para los primeros siglos del cristianismo. Pero María está sorprendentemente bien representada en algunos de los primeros testigos del culto cristiano. Quizás lo más digno de mención es una oración a María en un papiro, un papel borrador, de Egipto que data del siglo III o IV. Es una famosa oración sub tuum praesidium. Todavía es una oración que está en uso. Es una oración muy antigua. Significa bajo tu protección, básicamente. Es una oración por las intercesiones de María. Pero también hay evidencia de fiestas litúrgicas que conmemoran a la Virgen desde finales del siglo IV y principios del V en varios centros urbanos importantes. Jerusalén emerge como el más significativo de estos, no en lo más mínimo porque sus primeras liturgias están especialmente bien documentadas, sino también porque es el sitio de los 2 santuarios marianos más antiguos y más importantes. Entre los libros de servicio más notables que han sobrevivido de la antigua iglesia de Jerusalén se encuentra seguramente el Chant Book, recientemente publicado, una obra existente solo en una traducción al georgiano antiguo que conserva un gran corpus de los himnos dominicales del culto, el culto público en Jerusalén a finales del siglo IV y principios del siglo V. En esta colección, encontramos amplia evidencia de que las intercesiones de María fueron buscadas regularmente durante el culto dominical de Jerusalén en el período anterior al concilio de Éfeso, junto con el corpus sustancial de himnografía específicamente mariana que data de principios del siglo V. A este respecto, la evidencia de la veneración mariana temprana excede considerablemente lo que encontramos para el culto litúrgico no solo de Tecla, sino también de la mayoría de los otros santos cristianos primitivos. Quizás sea un poco peculiar que encontremos evidencia de un culto activo a la Virgen mucho antes de que tengamos una confirmación clara de un santuario dedicado a ella. Típicamente, el santuario de un santo fue fundamental en el surgimiento de un culto, particularmente en el caso de los mártires. El culto de los mártires comenzó junto a la tumba, donde los primeros cristianos se reunían para conmemorar a sus mártires locales y buscar sus oraciones en el aniversario de su muerte. La tumba del santo y sus reliquias proporcionaban el lugar principal para ofrecer oraciones de intercesión y otras actividades rituales. Sin embargo, sin martirio y sin reliquias para María, recuerden, bien, su cuerpo, parecería que un santuario no fue tan importante para el surgimiento del culto de la Virgen como pudo haberlo sido para muchos otros santos. Y la evidencia parecería sugerir que su veneración pudo haber surgido inicialmente en ausencia de un centro de culto específico. Por supuesto, había otros lugares posibles para un santuario además de una tumba, y uno de los primeros centros de culto de María se desarrolló en un sitio alternativo para la Natividad de Cristo, a medio camino entre Jerusalén y Belén.
En realidad, algunas de las tradiciones más antiguas sobre la natividad dicen que no sucedió en Belén, nunca llegaron a Belén, el bebé nació a mitad de camino entre Jerusalén y Belén. Esta es una tradición muy antigua, particularmente en el área de Jerusalén, y una vez que las cosas se trasladaron a Belén, una de las cosas que pudieron hacer para reutilizar este santuario fue decir, hagámoslo un santuario a María, lo cual parece ser exactamente que hicieron. Así que este fue uno de los primeros santuarios de María. Pero casi al mismo tiempo, casi simultáneamente, la tumba vacía de la Virgen en el huerto de Getsemaní también emergió como un lugar de especial veneración. Y a medida que el culto a la Virgen se expandió rápidamente y se apoderó del mundo cristiano durante el siglo V, esta iglesia, la iglesia de su tumba en Jerusalén, rápidamente ocupó un lugar de honor como el principal santuario mariano. Entonces, como tantos otros santos, el culto de María finalmente se centró en su tumba, aunque estaba vacía. Y en ausencia de reliquias corporales, eventualmente se descubrirían prendas de su ropa para evocar su santa presencia dentro de sus santuarios, especialmente en la capital imperial, Constantinopla. En cuanto al silencio de los padres de la Iglesia, he aquí otra explicación, muy diferente, pues que parte de un contexto heterodoxo. Tal vez esto sea solo una cuestión de que lo que llamamos la lex orandi del cristianismo antiguo está un poco por delante de su lex credendi. Derecha, lex orandi, la ley de la oración, sus prácticas de oración, sus prácticas de devoción, sus liturgias. La piedad mariana se desarrolla más rápido en estas áreas que en su lex credendi, correcto, la ley de creer, correcto, la doctrina de la Iglesia. La doctrina sobre María se está desarrollando quizás más lentamente que la práctica popular de venerar. Una mirada a la historia más amplia de la veneración mariana sugiere que esto es bastante probable. Una y otra vez la devoción popular a la Virgen superó a la doctrina mariológica. Y solo gradualmente los teólogos y obispos cedieron a la voluntad de los fieles devotos de María, ajustando sus formulaciones doctrinales y liturgias para dar cuenta de sus nuevos atributos y elogios. A este respecto, cito a un erudito que trabaja sobre temas marianos posteriores. La naturaleza de la creencia mariana está dirigida por personas, dice ella. Y resulta que uno de los lugares principales donde se manifiesta esta creencia mariana dirigida por el pueblo es en la literatura apócrifa mariana del cristianismo primitivo y medieval. Y aquí es a menudo donde encontramos el tipo de vanguardia conceptual y devocional de la piedad mariana en la Edad Media. Y en realidad estoy pensando que esa es una posibilidad en la que también debemos pensar para el período cristiano primitivo. Estos textos formaron un corpus anónimo y popular que no fue escrito por clérigos ni teólogos, pero que, sin embargo, ejerció una presión constante sobre lo que podríamos llamar entre comillas religión oficial. A veces, este tipo de desarrollos populares en la devoción mariana fueron rechazados por sus excesos, pero a menudo fueron, podríamos decir, proféticos, impulsando la fe y la práctica existentes en nuevas direcciones. Presumiblemente, una dinámica similar a la que vemos en la Edad Media podría haber estado operando también en la piedad cristiana primitiva. Bueno, en cuanto al concilio de Éfeso, y llevarlo de vuelta al principio y al final, ¿qué pasó allí? Al parecer, no son los inicios del culto a la Virgen, como muchos han supuesto anteriormente. Más bien, lo que vemos en el concilio de Éfeso, el tercer concilio ecuménico, es la adopción y promoción de un conjunto de prácticas ya existentes por parte del Imperio Romano y de su Iglesia imperial. Estos desarrollos políticos, esta fusión de veneración mariana con identidad imperial. Asumir la responsabilidad principal de la explosión de la piedad mariana que presenciamos en el Imperio Romano a mediados del siglo V. Esta fusión de la devoción a María con el imperio cristiano y su iglesia posteriormente transformaría dramáticamente la imagen de María y la naturaleza de su veneración, de modo que en realidad muy pronto emerge como la patrona del imperio romano o bizantino, como queremos llamarlo. Y su capital imperial, Constantinopla. Ella es como la mascota del imperio romano. Ella es su protectora divina a medida que avanza esta tradición.
Y este es un conjunto muy interesante de desarrollos. Quizá uno llegue a algún otro día. Muchas gracias. Tenemos tiempo para quizás una o dos preguntas, y luego nos mudaremos al lado para la recepción. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Hola. Gracias. Estoy de acuerdo con usted. Genial. El gran consejo de yo tengo una pregunta. Siempre me ha fascinado esa parte, siempre me ha fascinado la parte de Santiago y el enfoque en María en el templo. Entonces hay mucho de María. Ella crece en el templo, ha alimentado a 5 ángeles al pie del altar del templo, cumple 12 años y los ancianos del templo se juntan y dicen, María ya debe irse del templo. Porque se hace mujer, y sabemos del amor y de la impureza. Así que estoy de acuerdo contigo en el enfoque de la pureza y ese tipo de cosas. Y luego, por supuesto, ella termina con Joseph, pero mi pregunta realmente es que es un texto tan temprano. Tan centrado en María y el templo. El templo ocupa un lugar preponderante y me fascina ese papel que el templo juega con María en ese texto. Así que me pregunto si no se trata solo del período de María, de ese texto, sino también de, ya sabes, en el siglo II, como sabes, el cristianismo primitivo todavía está negociando sus raíces en el judaísmo y su relación con el judaísmo y su linaje sagrado relacionado con Jerusalén y el templo, y que María incluso se convierte en esa especie de figura rica para ayudar en esa negociación. Así que, estoy tan contenta de que hayas mencionado ese texto. Me preguntaba si podría decir un poco más sobre el papel del templo en María en ese texto. Y si hay algún otro texto que los encaje como ese. Gracias. Sí, si alguno de ustedes no ha leído el desfile de Evangelium de Santiago, que lo haga. Es un gran texto. Es realmente divertido. Es asombroso. Y es muy temprano. Y tiene mucho, Determina muchas tradiciones navideñas. Determina la representación de la natividad en el arte cristiano. Así que en realidad no está en Belén. está en medio de la nada al costado del camino, en una cueva, por esta tradición temprana. Ha habido muchas maneras diferentes de leer este texto, y algunas personas lo leerían de otra manera y dirían que es realmente un texto apologético acerca de Jesús. Y realmente no tiene nada que ver con Mary. Se trata de hacer que Jesús se vea bien. Creo que hace eso, pero en realidad no estoy convencido de que ese sea su propósito principal. Es realmente sobre Mary. Y se esfuerza mucho en enfatizar a María como lo llama un escritor, es un objeto de pureza sagrada. Y en este sentido ella es como el templo mismo. Ella es un objeto en el que está presente la santidad de lo divino. No de una manera encarnada. Quiero decir que el templo no es santo como una encarnación del Hijo de Dios en la forma en que lo es Cristo, ¿verdad? Pero sin embargo, ya sabes, nadie más que el sacerdote puede entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Tienes que estar en un estado de pureza. Y así se convierte María, es como un objeto de templo. No cualquiera puede simplemente ir a decir, una iglesia. Así que creo que hay una conexión entre su pureza y la pureza del templo que está ocurriendo. Hay algunas lecturas del Proto-Evangelium que están más en diálogo con mucho del judaísmo primitivo de lo que tiendo a pensar que es. Tiendo a encontrar esas lecturas menos convincentes. Creo que quiero decir, la antigua tradición judía decía que María no era virgen, ¿verdad? Tuvo una aventura con un soldado romano. Necesito comenzar a responder ese tipo de crítica proveniente del judaísmo. Así que está en diálogo con el judaísmo, pero creo que para mí es mucho más un texto griego, tiene un marco mental griego. No hay nada como esto anterior al primer siglo que pueda encontrar. Realmente no hice mi trabajo. No resolví el problema. Es algo irresoluble. Hice mi mejor esfuerzo, pero sigue siendo alucinante. ¿Qué está haciendo este texto del siglo II que tiene esta visión realmente exaltada de María? Y luego no lo encontramos por tanto tiempo.
En lo que respecta al templo, ya sabes, la idea de María como el templo, no la he rastreado tanto como sea posible, pero sé que la ves en el siglo IV. Esa es una tipología muy común de María en el futuro. Que ella es como el templo, porque el templo albergaba la presencia de Dios, y también María, al tener a Dios encarnado en su seno. Así que ella, el templo del lugar santísimo, sostuvo la presencia de Dios de una manera única. Bueno, ya no es más única porque María de una manera comparable ayudó a eso. Así que eso está en el trabajo allí. No sé cuánto de eso ya podemos intentar en el Proteo Evangelium. Ya está pensando en una idea de María como una especie de tipo del templo o viceversa. Sin embargo, usted lo diría. No sé. Sí, Darcy. Gracias, fue un intento muy divertido de responder una pregunta sobre el templo. Me alegra que te guste mi intento. Estoy de acuerdo. Mi pregunta para usted se refiere a los últimos minutos de esta ofrenda relacionada con el aspecto político de la expansión de este culto al matrimonio en el mundo mediterráneo. Supongo que expandir esto en el Mediterráneo o en el mundo mediterráneo. Mi pregunta es ¿cuál sería la relación con eso y la promoción de la imagen de Constantino y su madre, Helena, con la promoción de los cultos variantes? Por lo que sabemos, la relación con el imperio no es tan antigua, ¿verdad? Y cuando las autoridades imperiales parecen involucrarse en esto es exactamente cuando estoy proponiendo al final. Parece que está justo alrededor del concilio de Éfeso. Y hay mucha literatura sobre el emperador en ese momento. La hermana del emperador, Properion, desempeñó un papel importante en la promoción de la devoción de María en la capital en la época de Éfeso, y se opuso activamente a Nestorio porque dijo cosas malas sobre María. Y en años más recientes, eso se había cuestionado. Y los eruditos habían dicho, no, eso no es realmente cierto. Esa fue solo una especie de estrategia de disculpa presentada por aquellos que apoyaron a este tipo, Nestorius. Entonces fue como, oh, ya sabes, él estaba bien, una mujer lo persiguió. Y vimos algo así con algunos de los otros padres de la Iglesia. Un ejemplo famoso es un tipo llamado Juan Crisóstomo. Bien, y su caída está diseñada por una poderosa mujer imperial. Y sabemos que, en realidad, mucho de eso simplemente tuvo que ver con malas políticas en lugar de cualquier tipo de ideas. Una de las cosas que he hecho en este libro es que he intentado rehabilitar Poquiria. Creo que la evidencia es bastante fuerte de que ella tenía una devoción muy personal por casarse consigo misma. Y está claramente conectada políticamente con todas las personas que están en contra de las historias. Entonces, y tenemos gente escribiendo después del consejo diciendo, oh, por llevar, eres el mejor porque bajaste las historias, lo atacaste por decir cosas malas sobre Mary. Así que creo que hay algo en esto. Y pienso, entonces ese es el momento cuando sucede. Está en los eventos del tercer concilio ecuménico y despega como, ¿qué fue lo que cité diciendo a Brian Daley? Como una explosión. Un cometa. Eso es lo que él dijo. Un cometa. Únase a mí para agradecer al Dr. Smiter. Gracias.